¿Y si el poder de Donald Trump no viniera de su fuerza, sino de su herida más profunda? Su ascenso no es un misterio político, es el reflejo de una sombra colectiva que tememos admitir. Hoy, sin juicio moral, usaremos el mapa de la Cábala para decodificar el alma del hombre que se coronó a sí mismo como el salvador de una nación, no para juzgarlo, sino para entender el espejo que nos muestra a todos. Sección 1. La tríada inferior, donde se revelan sus mayores desequilibrios. Malhut sin fin, la obsesión por el reino físico. Malhut. Para entender a Trump debemos empezar desde abajo, desde Malhut, el reino. Su vida entera es una manifestación de esta sefirá. Torres que llevan su nombre, campos de golf, la Casa Blanca. Su obsesión no es el dinero, sino la materialización del poder. Su Malhut está profundamente desequilibrado. Es la clipá de la acumulación y la avaricia. No construye para crear, sino para poseer. Su reino no es un monumento a su propio ego. Cada edificio, cada marca, cada victoria es un ladrillo más en el muro que construye para protegerse de su mayor miedo, la insignificancia. El Malhut de Donald Trump se resume en que ha confundido el tener con el ser. Yesod, la sala de máquinas de su reino en la sombra. En un alma equilibrada, Yesod es un cimiento sólido de autoestima y autoimagen que filtra la luz del corazón, Tiferet, y la proyecta de forma coherente en el mundo, Malhut. Pero, como hemos visto, el Tiferet de Trump está fragmentado. Es un rey en el exilio. Por lo tanto, su Yesod no puede ser un cimiento, es un escenario de teatro. La sefirá de Yesod es la dimensión del fundamento, de lo social, del ego y de lo sexual. Si imaginamos a Yesod como un proyector de ilusiones, el de Trump es una máquina cuya única función es crear y mantener una imagen externa de poder, riqueza y éxito infalible. No refleja la verdad del rey interior que está herido y vacío, sino que proyecta una fantasía para protegerlo. Es la armadura de oro de la que hablamos, y aquí yace el secreto. Trump tiene una dependencia absoluta de la audiencia. Un cimiento es fuerte por sí mismo. Un escenario de teatro es inútil sin público. El Yesod de Trump se alimenta de la energía externa, necesita los mítines, la aclamación, los enemigos y las redes sociales para existir. No tiene una base de valor propio, su base es la percepción de los demás. Sin el aplauso, su escenario se derrumba y deja al rey desnudo y aterrorizado. Od como arma, la magia de la palabra vacía. Od es el lenguaje verbal y escrito, el discurso, la narrativa, el esplendor y la nobleza. Y aquí es donde la sombra de Donald Trump está agazapada y tiene 3 cabezas. Para entenderla debemos preguntarnos, ¿cómo alimenta su victoria? Con el poder de la palabra. Trump es un maestro de Od, pero lo usa en su forma más sombría. Su lenguaje no busca la honestidad, busca el efecto sobre las masas. No busca la verdad, busca la lealtad a su avaricia de poder. Y se manifiesta en grandilocuencia. Justamente es la clipá de la mentira y la grandilocuencia. Sus discursos, sus tweets, son mantras diseñados para construir una realidad alternativa, donde él siempre es el héroe, la víctima o el genio incomprendido. Usa las palabras no como puentes para conectar, sino como muros para dividir y como armas para destruir a sus enemigos. Od, en su sombra, es el ministerio de propaganda de la tiranía, y detrás de él, la tiranía enquistada en la sociedad. Es el dominio de la palabra no para iluminar, sino para hipnotizar. Es la creación de eslóganes, de dogmas, de una realidad paralela inmune a los hechos. Es la estructura de la mentira. Netzach en llamas, la adicción a la victoria. El combustible de su reino es Netzach, la victoria. Trump es el arquetipo de un Netzach, en exceso, en llamas. Para él no existe el segundo lugar. La vida no es un viaje,
es una competencia constante donde solo hay ganadores y perdedores. Su ambición es legendaria, pero no es la perseverancia de un alma que busca un propósito. Es la clipá de la obstinación y el narcisismo. Su necesidad de ganar es tan absoluta que no puede admitir una derrota, porque para su psique una derrota no es un evento, es la aniquilación de su ser, es el hedonismo del ego que necesita el sabor constante del triunfo para sentirse vivo. Esas son las 3 cabezas en la sombra de Donald Trump. El centro emocional, la tríada intermedia, Geburah desequilibrada, el motor del fascismo. Od, la cabeza mayor de su sombra, nunca actúa sola. Es la leal servidora de una fuerza aún más brutal, una Geburah desequilibrada. Geburah es el motor del fascismo. Es el juicio sin misericordia, la fuerza que traza líneas crueles entre nosotros y ellos, la que divide al mundo en ganadores y perdedores y decreta que a los perdedores se les puede deshumanizar y destruir. Esta contradicción se manifiesta de forma brutal en su lucha contra el narcotráfico. Mientras su discurso demoniza a migrantes, usándolos como chivos expiatorios de una crisis, su sistema negocia con figuras de alto nivel del narcotráfico, ofreciéndoles acuerdos a cambio de información. Es una Geburah que prefiere señalar a un enemigo visible y vulnerable antes que examinar la sombra de su propio reino. Una sociedad con una demanda interna de escape y una industria armamentística que provee el arsenal a los mismos grupos que públicamente condena. Gesed en la sombra, un Gesed transaccional. Esta es la pregunta más difícil y la más importante, porque ninguna alma es pura oscuridad. El Gesed de Trump existe, pero no lo encontrarás donde la mayoría busca la bondad. Para verlo tenemos que mirarlo a través de la lente de la Cábala, sin juicio. El Gesed de Trump es un Gesed en la sombra, la fuerza de la gracia y la expansión, pero completamente secuestrada y puesta al servicio de su Tiferet fragmentado. No es la gracia que nutre al mundo, sino la que compra la lealtad de la tribu. Piénsalo de esta manera. 1. El Gesed transaccional. Su amor y generosidad no son incondicionales, son una transacción. Vierte su Gesed, su aprobación, elogios y protección sobre aquellos que le demuestran una lealtad absoluta. En cuanto la lealtad se rompe, el grifo de Gesed se cierra y se abre la compuerta de Geburah, el juicio, el ataque, el destierro. Esto se ve claramente en su relación con Elon Musk, de quien hablaremos en el próximo episodio. 2. El paternalismo autoritario. Se presenta como el padre benevolente de su tribu. Yo los cuidaré, yo soy su voz. Este es un Gesed distorsionado que ofrece amor y protección a cambio de sumisión infantil. No es una gracia que empodera a otros para que sean soberanos, sino una que los mantiene como súbditos leales y dependientes de su figura. 3. La generosidad como demostración de poder. Cada acto de aparente generosidad, un indulto, un elogio a un seguidor, un regalo político, rara vez es un acto puro de dar. Es una demostración de poder. Es la forma en que su Tiferet herido le grita al mundo: miren cuán magnánimo soy, miren el poder que tengo para dar y quitar. El Gesed se convierte en otra herramienta de su ego, no en una expresión de su corazón. Tiferet vacío, el trono del rey inseguro. Mientras que Tiferet es el yo real, la belleza y la paz interior, el Tiferet de Trump es un sol apagado, un trono vacío. Para entender esta dimensión debemos retroceder a Od. Su Od no es la comunicación que ilumina, es el branding que hipnotiza, domina, con eslóganes simples, repetitivos y brutales que crean una realidad propia, inmune a los hechos. Pero estos solo pueden ser fértiles en una sociedad fácil de manipular o que simplemente resuena con él proyectándose en racismo, hipocresía, fascismo
y demagogia. Pero, ¿y si te dijera que esto no es solo la sombra estructural de un país, sino los síntomas de una herida más profunda, la herida primordial y colectiva, la sombra que emerge del miedo a la insignificancia y que vuelca a los mini reyes derrocados, los perdedores de la globalización, a reclamar su trono? Saben que ya no son más la nación fuerte, se los carcomió la avaricia. Por eso el eslogan más poderoso de Trump, Make America Great Again, fue la llave que abrió la compuerta de las sombras colectivas. Trump es la cara de esa nación, que no habla por todos, pero sí por la mayoría, en diferente medida. La sombra silenciosa que emergió fue el dolor de un Tiferet colectivo que se sentía invisible y que encontró en él el espejo más potente y peligroso de su propia herida. Resonaron con él porque es la encarnación de su misma batalla interna. Y eso habla demasiado fuerte del estado del alma de una nación. Todo su imperio externo, su ruido y su grandilocuencia son un intento desesperado de compensar un vacío interior que jamás se atreverá a admitir. Es la clipá del narcisismo en su máxima expresión, que, como sabemos, es el disfraz de una autoestima rota, no solo en él, sino en la nación entera, que ha confundido su valor con el tener en lugar del ser. Su necesidad constante de ser el centro de atención no es la marca de un líder fuerte, es el grito de un niño interior que teme por encima de todo ser ignorado. Un Tiferet sano encuentra su valor en su propio ser. El de Trump solo puede verlo en el reflejo de la admiración o el miedo de los demás. La tríada mental, el cerebro encarcelado. Todo este sistema tiránico, esta alianza entre la espada, Geburá, y la palabra, Od, se construye sobre el fundamento de una biná en crisis. Es una estructura de entendimiento rígida y cerrada. Una mente vasta, sí, pero tan vasta como su necesidad de control. No es una biná al servicio del entendimiento, sino de la defensa. Su única función es construir una fortaleza lógica alrededor del trono vacío para tapar la herida del rey. Es una mente aterrorizada por cualquier idea nueva, Hogma, que amenace su visión del mundo, porque una sola grieta podría derrumbar todo el castillo. Esto sucede porque su Keter, la corona, esa nada fértil, por donde desciende la luz divina, está fosilizada. En lugar de ser un canal abierto, su corona se ha convertido en un invernadero. Cualquier chispa de potencial que entra queda atrapada, rebotando y amplificando su propio calor en un ciclo cerrado de autoadoración. Es la desconexión total de la fuente, reemplazada por la tiranía del ego. El tikkun de Trump. ¿Qué vino a enseñarnos esta alma? Un alma no elige una vida tan extrema por casualidad. La misión cósmica de un alma como la de Trump no es gobernar el mundo, sino servir como un espejo magnificado para la humanidad. Su tikkun, su rectificación, es la tarea más difícil, la humildad. Es el viaje de un rey que debe aprender que su corona está vacía si no hay paz en su corazón. Es la lección de que el verdadero poder no es tener un reino en la tierra, Malhut, sino ser el rey de tu propio mundo interior, Tiferet. Él vino a mostrarnos con una claridad brutal la sombra de nuestra propia cultura. La obsesión con la victoria a cualquier costo, la seducción por la palabra vacía y el profundo miedo a mirar nuestro propio vacío interior. El tikkun de un alma como la de Trump es la lección más difícil, la integración de Gesed, la gracia, la empatía y su propósito divino, el real, no el tergiversado por el ego colectivo, Make America Great Again. Es la sanación de la herida de la separación, no como nación, sino como humanidad. Conclusión. El rey desnudo, somos todos. Al final, la historia de Donald Trump no es sobre él,
es sobre nosotros. Es el cuento del emperador sin ropa a escala global. Él es el rey que se pasea desnudo, convencido de su grandeza, y su existencia nos obliga a cada uno de nosotros a tomar una decisión. Él encarna la erosión de las instituciones, demonizando a sus críticos y manipulando las reglas del juego para afianzar un poder cada vez más discrecional. Su narrativa, calificada de fascista, no solo justifica la represión, sino que alimenta una polarización tan extrema que empuja a la nación al borde del conflicto. Al promover activamente la conspiración y desviar la atención de sus propias sombras, Trump no solo gobierna, sino que desgarra el tejido social. Este no es solo un abuso de poder, es una invitación a la ruptura. ¿Vamos a seguir aplaudiendo la ilusión del poder externo o vamos a tener el valor de señalar la verdad? La verdadera lección de su paso por la historia es una pregunta que no le hacemos a él, sino a nosotros mismos. ¿Estamos construyendo un reino para impresionar al mundo o estamos cultivando la paz en el único reino que de verdad nos pertenece, el de nuestra propia alma? Y entonces reflejarlo en el mundo con paz, no guerra. Si este mapa del alma ha resonado contigo, suscríbete, porque el viaje hacia el entendimiento de nuestra sombra colectiva es el más importante de todos. Dale like para que esta luz llegue a más rincones. Y ahora la pregunta más difícil en los comentarios. ¿Qué te enseña Donald Trump sobre ti mismo?